ciencia ficción surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, por autores como Julio Verne y Herbert George Wells, quienes exploraron temas como los viajes espaciales, las máquinas futuristas y los mundos alienígenas. El término ciencia ficción fue acuñado por el escritor Hugo Gernsback en 1926, quien lo utilizó en la portada de la revista Amazing Stories, una de las más famosas del género. Este surgimiento se puede atribuir a la revolución industrial y a los avances de la época. A medida que la humanidad comenzó a comprender mejor los principios científicos y a desarrollar tecnologías innovadoras, surgió un deseo de explorar lo desconocido y de imaginar futuros posibles. Este género se ha convertido en un medio para explorar cuestiones sociales, políticas y filosóficas. A través de historias futuristas, los escritores y cineastas pueden reflexionar sobre temas como la ética científica, el impacto de la tecnología en la sociedad y la naturaleza de la humanidad. Evolución. Aunque el género ha existido desde hace más de 100 años, ha experimentado cambios significativos en su enfoque, pasando de ser de un género de nicho a uno mucho más popular y rentable. Sin embargo, se mantuvieron elementos característicos de los mundos distópicos. Extraterrestres, viajes en el tiempo y las inteligencias artificiales han abordado temas para reflexionar sobre la respuesta humana a los cambios científicos y tecnológicos, así como para explorar cuestiones sociales y filosóficas. En la literatura, la ciencia ficción ha sido influenciada por grandes exponentes como ser Julio Verne, el padre del género, quien escribía numerosas novelas que exploraban tierras extrañas y los avances científicos de su época. Otros autores importantes incluyen a Rupert Wells, Isaac Asimov y Arthur Clarke. Han dejado un legado duradero en el género. Ciencia ficción es un género narrativo que se caracteriza por situar la acción en un contexto experimental imaginario y para especular sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida humana. Se trata de relatos que exploran posibles futuros, mundos alternativos y avances científicos y tecnológicos. La definición exacta ha sido objeto de debate y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Se ha distinguido entre la ciencia ficción dura, que se basa en datos científicos rigurosos, y la ciencia ficción blanda, que incluye suposiciones y base científica real. Estos relatos manifiestan los temores, incertidumbres y esperanzas de una época frente a los avances tecnológicos y sus consecuencias, tanto simbólicos como materiales concretos para los seres humanos. Abarca diversos géneros como la distopía, que son sociedades imaginadas como sustancialmente peores que la sociedad en la que escribe el autor. La space opera, donde se relatan historias sobre aventuras futuristas, tecnológicas y a veces románticas, que en la mayor parte de los casos tienen lugar en el espacio. Y por último, la cyberpunk, que suele estar centrada en los hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones. Todo esto simplemente la ciencia ficción no se limita al espacio exterior, sino que puede tener lugar en la Tierra o en otros mundos imaginarios. Además, no solo se encuentra en la literatura, sino también en el cine, la televisión y otros medios de comunicación. Isaac Asimov, nacido en 1920, fue un escritor y profesor universitario de bioquímica en Boston, de origen judío y estadounidense. Es otro de los autores más importantes de la ciencia ficción, aunque también es conocido por escribir de historia, divulgación científica, obras de misterio, fantasía y textos de no ficción. No solo tuvo obras sumamente famosas como La trilogía de la Fundación y Yo, Robot, que llegaron a la pantalla grande, sino que también se le atribuye la creación del término robótica y de las 3 leyes fundamentales en su relato titulado Círculo Vicioso de 1942. Estas 3 leyes dicen lo siguiente. 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. 2.
Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Uno de sus cortos relatos se titula Primera Ley, publicado en 1956. Este cuenta sobre Donovan, un hombre en un bar que le relata a sus compañeros una de sus experiencias en Titán, una base lunar de Saturno. En ella había conocido a Emma 2, un robot de nuevo modelo que se estaba probando, pero un día comenzó a fallar y a comportarse mal, hasta que escapó de la base y no regresó. Más tarde, Donovan se la encuentra en una misión en la que queda varado en una tormenta, corriendo peligro su vida, y Emma, en vez de protegerlo, como él le indica, rompe la primera ley para salvar a su cachorro de las tormentas, su descendencia. Finalmente, Donovan se salva y un rato después aparece Emma con su cachorro, al cual deciden llamar Emma Jr. En este texto, Asimov aborda cuestiones éticas y filosóficas para reflexionar sobre la relación entre humanos y robots y poner en comparación valores humanos como la paternidad con leyes de la robótica y las inteligencias artificiales. También utiliza el relato para explorar la interpretación de las leyes y la ética en un contexto de robótica. Philip K. Dick nació en 1928, fue un escritor y novelista estadounidense de ciencia ficción que influyó notablemente en el género. En sus relatos trató temas como la sociología y la esencia del ser humano, la política, la metafísica y la teología. También abordaba temas más controversiales como su obsesión con las drogas, la paranoia y la esquizofrenia. Sin embargo, al vivir en la pobreza, no ganó popularidad hasta después de su muerte, cuando adaptó en el cine su novela más famosa, ganando reconocimiento del público y el respeto de la crítica. Uno de los cuentos de ciencia ficción más famosos del autor se titula Los ojos tienen la precisa, publicado en 1953. Este cuenta sobre un hombre solitario, del cual no conocemos el nombre, que encuentra en un libro en un ómnibus. Cuando lo comienza a leer, cree descubrir una invasión alienígena en la Tierra, debido a frases como sus ojos vagaron lentamente por el cuarto, el pobre Bibney ha vuelto a perder la cabeza, o ella le dio su mano. Cree que se trata de seres que pueden desarmar partes de su cuerpo, cuando realmente está malinterpretando las palabras y el libro trata sobre una relación afectiva. Sin embargo, al desvirtuar la historia, entra en desesperación y se aleja de su familia para seguir leyendo en soledad. En este cuento, el autor hace una crítica al propio género que escribe y al uso de metáforas, ridiculizando expresiones que damos por comunes, pero que realmente se pueden interpretar de distintas maneras dependiendo con los ojos que lo leas. También juega con el lector en la última frase, no tengo estómago para eso, haciéndolo dudar de la misma manera en que lo hace el protagonista del cuento, y dejando a la duda si se trata de una metáfora o hay que interpretar que es un alien, volviéndote el propio protagonista de tu cuento.